Ok, entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando a través de TikTok y también a los que están en YouTube. Vamos a comenzar con esta nueva clase, que es la número 5 del capítulo 6, ¿ya? Esta es la última parte que vamos a terminar ya con esto, el capítulo 6 de Humpty Dumpty. Bueno, este es un personaje que no me gusta mucho, de verdad que me ha caído un poco pesado, pero bueno, ¿no? Vamos a continuar hablando acerca de él. ¿Qué sucedió después con él, no? Recuerden, lo dejamos en que Humpty Dumpty le estaba recitando un poema a Alicia, ¿no? Lamentablemente, pues no fue un poema tan bueno que digamos, solamente tuvo dos líneas, que eran estas de aquí. Oh, come on. A ver, que eran estas de aquí. In winter, when the fields are white, I sing this song for your delight. Cuando terminó de hablar esto, Alicia le preguntó, ¿Is that all? Okay, ¿is that all? Vamos a ver qué le responde Humpty Dumpty. He replied, That's it. Goodbye. Mhm. Reply. Do you remember what does reply mean, guys? ¿Qué significa la palabra reply, guys? A ver, what does reply mean? Reply. What does it mean? A ver, what does reply mean? Ok, reply, replicar, ok, o responder, nada más. Replicar o responder, reply. Ok, he replied, that's it, goodbye. En este caso, ¿no? That's it. Okay, when you say that's it, it's very similar to say eso es todo. Ok, that's it, goodbye. Eso es todo, ¿no? O no, no hay nada más, eso es todo, that's it. Goodbye. Nos vemos. Bye bye. Alice understood it was time to leave. She waved her hand and said, Goodbye until we meet again. Okay. Alice understood. What does understood mean, guys? Understood. This is the simple past of what verb? Understand. And what is the meaning of this word? Understand. A ver, ¿cuál es el significado de esta palabra? Understand. Entender, ¿ok? Alice understood it was time to leave. Mhm. Genesis, very good. It was time to leave. What does leave mean? Okay. Bienvenidos chicos a todos los que están conectando. Estamos leyendo el capítulo 6, parte final de Alicia a través del espejo. Alice through the looking mirror. Or the looking glass, sorry. Ok. Leave. Ok, leave. Irse o dejar. ¿Ya? Ese sería el significado. Irse o dejar. Listo. It was time to leave. Es tiempo de irse. She waved her hand, and said, Goodbye until we meet again. Ok, wave. Esta palabra es muy interesante. Wave. Vamos a ponerlo aquí. Wave. Wave, si estamos hablando de un sustantivo, estaríamos hablando de una onda. Ahora, si yo utilizo esto como, o una ola también, ¿no? Una ola. Ahora, pero si yo lo utilizo esto como un verbo, ¿qué significa? Cuando hacemos así, ¿no? Wave. Cuando nos despedirse con la mano. O agitar la mano, ¿no? Agitar la mano. ¿Ok? Así, ¿no? Cuando hacemos esto, estamos, oh, he's waving, ¿no? He's waving. Está agitando la mano, ¿ok? O se despidió con la mano. And said goodbye until we meet again. Hasta luego, hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Goodbye. Humpty Dumpty replied, I might not recognize you if we do.
You just look like everyone else. I might not recognize you. Ok, había un alumno al principio de la clase que estuvo preguntando sobre verbos modales, ¿no? Bueno, en el caso de might es un verbo modal, un modal verb. A ver, what does it mean? Ok, más que traducción, los verbos modales transmiten una idea, ¿no? En este caso, en el caso de might, la idea es de probabilidad, ¿ok? Probabilidad. Ok, I might not, sería como quizás no. I might not recognize you. Tal vez no te reconozca. Podría no reconocerte, ¿no? Entonces, no es que tenga una traducción directa, pero lo que da a entender es una posibilidad que puede que sí, puede que no, puede que tal vez, ¿no? Tal vez no te reconozca if we do, ¿no? Si nos encontramos, if we do. You look just like everyone else. Everyone else, ¿no? Look like. What does look like mean? A ver, aquí tenemos look like. What does look like mean? Look like. You look like your father. Ah, parecerse, muy bien. Muy bien, Carlos, excelente. Parecer o parecerse, ¿no? You just look like everyone else, ¿no? Te pareces a casi todos, ¿no? A ver, una vez más. Humpty Dumpty replied, I might not recognize you if we do. You look just like everyone else. Alice said, people generally identify others by their faces. Okay? People generally identify others by their faces. Okay, generalmente, generally. Okay, la E acá, que en en este caso, no se pronuncia. Generally. Okay, people generally identify others by their faces, ¿no? Generalmente, identify. Ok, identify, identificar. Identify others by their faces. What does faces mean, guys? Faces? Faces? What does it mean? Face? It comes from Facebook, for example. No? We say Facebook. Oh, you have to be very careful with your face. Exactly. Rostro, cara. Very good, Lucia. Okay, so we have here, Alice said, people generally identify others by their faces. Okay, next one. That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained. Okay, everyone has the same face, two eyes, a nose in the middle, and mouth below. Okay, that's precisely the problem. Precisely. Precisely. What does precisely mean, guys? That's precisely the problem. That's precisely the problem. What does it mean? Identify. Diario de supervivencia del fungo. Okay, yes. Identify. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Hay palabras que cambian un poquito conforme varía la raíz, ¿no? Ah, ok. Vamos a ver. Okay. I think it's this one. Identify. 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 Identify, no? Or identify. Yes, that's right. And this one, yes, it's the same. Identify. Precisely, precisamente, yes. That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained.
Okay, complained. When you have some problems, sometimes people start complaining. What does complain mean? Complain. What does complain mean in this case? Huh? Oh my God, this is too horrible. Or when you're in the traffic too, no? Oh my God, this is a nightmare. What does identify or complain mean, guys, in this case? Complain. Oh my God, it's very hot. Some people don't like summer, for example. Okay, complain. Quejarse, okay, quejarse. Complain, quejarse. The website is it's called ingles.com. Ingles.com. It's a very useful website. Let me show it to you very quickly. Ingles.com. I really use it literally all the time because sometimes it's very important to check all the things that you have to pronounce. And then in this case, you go to a pronunciation. Where is it? Oh, I don't know. Maybe let's put here this one, identify. Oh, this is identity. Yeah, okay, let's go to this. In this case, we have the meaning, and here you have the pronunciation. Here, for example, you have Identity. I. Den. Te. okay, this is The. like the American pronunciation, and then we have the Identity. I. Den. Te. yeah, and this is T. like the a British pronunciation. Yeah, it's a very useful website, okay? Ingles.com. That's the name. Okay. Okay, so that's precisely the problem Humpty Dumpty complained. Everyone has the same face, ¿no? Everyone has the same face. Todos tienen el mismo rostro. Two eyes, a nose in the middle, and a mouth below. Okay, what does below mean, guys? Below. What does it mean? Below. Okay, below. What does below mean, guys? Below. Exactly. Debajo. Debajo. Ok, muy bien. Ok. So, this is very important because podemos usar under, que también significa debajo, ¿ok? Pero under es una preposición, siempre tiene que ir acompañado, ¿no? Under the chair, under the bed, ¿no? Pero en el caso de below, este es un adverbio y este puede ir solo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a mouth below y una boca debajo, nada más, ¿no? Si yo tuviera que poner aquí under, tendría que poner a mouth under a nose, por ejemplo, ¿no? Tendría que completarlo. ¿Ok? Under nunca va solo. Necesitas completar o estar acompañado. Ok. It's always the same. If your eyes were on the same side of your nose or your mouth was on the top, it would be more interesting. Okay, here, in the same side, in the same side. What does in the same side mean? It's always the same. If your eyes were on the same side, what does side mean? Okay, side sería como lado, ¿no? In the same side. Yes, that's right. En el mismo lado. If your eyes were on the same side of your nose, okay, estuviera todo en el mismo lado, ¿no? Or your mouth was on the top. Or your mouth was on the top. Okay. Of your mouth were on the top, no? In this case, arriba. Okay. It would be more interesting.
Sería más interesante. Would be. Sería. That's right. Ok. Una vez más leemos esta parte. That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained. Everyone has the same face. Two eyes, a nose in the middle, and a mouth below. It's always the same. If your eyes were on the same side of your nose, or your mouth was on the top, it would be more interesting. ¿Ok? Entonces, chicos, a ver, voy a necesitar a alguien que me ayude con la lectura de esta parte. ¿Ya? Hasta aquí vamos a leer esta primera parte. Si alguien desea leer, puede hacerlo mandando su solicitud. ¿Ya? Voy a leerlo yo primero y mientras tanto va mandando ahí quien desearía continuar con la lectura. Ok, let's start from this part. Vamos a leerlo un poquito más lento de lo normal, ¿ya? Así que voy a estar exagerando algunos sonidos. No es como debería ser, pero más que todo para ayudarlos a ustedes. Ok, he replied, "That's it. Goodbye." Alice understood it was time to leave. She waved her hand and said, "Goodbye until we meet again." Humpty Dumpty replied, "I might not recognize you if we do. You look just like anyone else." Alice said, "People generally identify others by their faces." "That's precisely the problem," Humpty Dumpty complained. "Everyone has the same face. Two eyes, a nose in the middle, and mouth below. It's always the same. If your eyes were in the same side of your nose or your mouth was on the top, it would be more interesting." Okay, very good. So let's start listening to your reading. Okay. Okay, Lucia, let's go. Let's go. Let's start with you. Okay, let's see. How do you deal with this reading? Hello. Teacher, good afternoon. Hi, Lucia. Nice to have you here. How was your weekend? It was good, teacher. Oh, okay. Great, great, great. Did you do anything special? Yeah. Yesterday I had Lucia, please. Sorry for interrupting you. Can you speak up because it's very low? The volume is very low. okay. Está bien bajito, no te escucho para nada. O te escucho muy bajo. No. Sí, 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 porque tengo que inclinarme y dar el oído para escucharte. Y eso que estoy con el volumen a full. Ah, ok. Me avisas cuando estés lista. Ready? Mm, He replied that goodbye. Goodbye. Alice understood it was time to leave. She waved her hand and said, "Goodbye until we meet again." Humpty Dumpty replied, "I might not Sorry. recognize you. If we do, you look just like everyone else." Alice said, "People generally identify others by their faces." That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained, "Everyone has the same face. Two eyes, a nose on the middle, a mouth below. It's always the same. If your eyes were on the same side of your nose or your mouth was on top, it would be more interesting. Okay, okay, great, great. Thank you very much.
Okay, everyone, please don't forget to leave your claps on the chat, okay? Don't forget to leave your claps on the chat. Y bueno, se escuchó un poquito bajito, pero sí, sí se ha podido escuchar, sí, al menos se puede distinguir lo que has estado leyendo. In this case, please don't forget to use this word, okay? Complained, complained, Lucia. Okay, so but the rest was very good. I really like it. So thank you very much. Okay, nice to have you here. Okay, thank you. A ver. Listo. Does anyone else wants to read this part, guys? A ver, ¿alguien más que desee leer esta parte? I'm waiting for you guys. A ver. Manden abajo, en la parte de abajo, la opción y varios, ¿no? Varios, algo así, está la opción. Es una personita azul y una personita roja. Ahí en la parte de abajo. Dark. A ver. Lo que pasa es que no tengo todos aquí en la lista de invitaciones, no me salen todos por alguna razón. Por ejemplo, Dark, no me sales ahí. Tendrías que mandar tú mismo la invitación. Pero ujú, aquí en la parte de abajo, si le sale la opción, ahí pueden mandarlo, chicos. Ahí pueden mandarlo. Ujú. ¿Listo? Gracias, chicos, a todos los que están ahí dándole like. Ya estamos llegando, o bueno, ahí con los taps, ¿no? Estamos llegando a los 10K. Gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Sí, hoy día hemos estado con 12 compartir. Mira, no he compartido 12 veces el live. Muchas gracias también. Listo. No puedes invitarle. Si tienen en privado. Ya, tendré que ver la opción, ¿no? Por ahí alguna opción donde puedan activarlo. Ya, así que revísenlo bastante, chicos, esa parte. Ya. A ver. Mientras voy esperando, les voy comentando. Ya, chicos, esta parte de aquí está para cualquier ayuda que necesiten con el inglés, ¿no? En material extra. Pueden buscar aquí en mi perfil, ¿ya? Este es el perfil de TikTok. Aquí en esta parte van a encontrar esta página, ¿ya? Aquí hay bastantes videos también que les pueden ser de utilidad. Sobre todo estos de aquí, la pronunciación del simple past, ¿no? Le de, ¿ya? Así que ahí están bastantes videos para que lo vean. Si se van aquí al link de mi perfil, van a encontrar esta parte, ¿ya? Primero, en primer lugar, tenemos las clases personalizadas. Ok, clases personalizadas, aquí pueden encontrar más información acerca de ellas. En esta segunda parte, esto es lo que hemos estado liberando el día viernes, que es el libro de Alicia a través del espejo, ese que estamos analizando ya completo. Ok, ya está completado. Y si ustedes se van para esta parte, les va a mandar a esta página, ¿no? ¿Qué es lo que viene en este paquete, no? Este es un paquete o un pack de lectura, ¿ok? ¿Qué les va a venir? Es el audiolibro, o sea, todo el libro que está leído por mí, ¿ok? Ahorita les muestro. Después está el PDF con el vocabulario resuelto, como pueden ver aquí, todo el vocabulario y en la parte final está todos los verbos, todos los sonidos. Y la tercera parte que es el PDF de los 200 verbos comunes en inglés. ¿Ya? Aquí está, ya estamos en la clase número 12. Si quieren saber todos los verbos que hemos analizado, vamos a analizar, lo van a encontrar aquí. ¿Ya? El paquete tiene ese precio de $10 o en el caso de los que viven en Perú, 35 soles. Lo único que tienen que hacer es entrar aquí y este link le va a mandar a mi WhatsApp donde les puedo indicar los métodos de pago. Y entonces, como les dije, ¿no? Tiene estas tres partes. El audiolibro, que es este de aquí, miren. ¿Dónde está? Este es el audiolibro. Audiobook Alice Through the Looking Glass by Lewis Carroll. Adapted by Teacher en Línea. Chapter 1. Entonces, Looking aquí todo el glass libro les va a house. venir leído. That would never do. You must. A mouth below Justamente lo que estamos haciendo. equals. A mouth below. It's always the same.
If your eyes were on the same side of your Que nose, ahí está todo el libro, ya está leído, así que para que ustedes vayan practicando su lectura, ¿no? Junto con, en cada parte está la página correspondiente. Después de esto está el libro ya desarrollado, que es este de aquí, ¿ya? Es parecido, es casi parecido a lo que hemos estado analizando. La diferencia es esto, ¿no? Ya los vocabularios están ahí. Solamente tienen que poner, en el caso del celular, solamente presiona esta burbujita de aquí y les va a salir la escritura, ¿no? El significado. Entonces, todo lo que está en azul, estos son verbos, estos son phrasal verbs, ¿no? Ya, así que está todo el libro en realidad y en la parte final les va a venir el apéndice con todo el vocabulario. Así que cuando ustedes quieran solamente revisar el vocabulario, ahí lo van a encontrar. Ujú. Por último, está el folleto de las 200 palabras, ¿no? Que es este de aquí. Common Verbs. Aquí está. Common Verbs, está la forma base, está el simple past, el past participle y el significado. Ya están ahí los 200 verbos, cada uno de ellos. Y aquí en la parte de adelante está cada uno de los de las palabras junto con su significado y algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Nuevamente, ya si desean, pueden ir a esta parte de el link para poder adquirirlo. Ya, sí, ese es de precio, $10 o 35 soles en el caso de Perú. Por último, tienen aquí lo que corresponde a el grupo el grupo de WhatsApp, las repeticiones de los lives y las demás redes sociales. Chicos, así que todo eso lo van a encontrar aquí en el link de mi perfil. Cualquiera de las ayudas, hay mucho material, tanto libre como también, si en caso necesitan más ayuda personalizada, pueden contactarse conmigo. Listo, vamos a continuar entonces. Por ahí han mandado algunos más su solicitud. Vamos entonces a esta parte. A ver, escuchamos primero a Mons. Después vamos con Dark. ¿Ya? Mons, Dark, ahí vuelve a mandar tu solicitud. A ver, vuelve a mandarlo ahí para escucharte. Ah, a ver, había dos, no sé qué pasó. A ver, mm, bueno, ahí estaban mm, Mons, ya no está, y también Dark, bueno, no sé qué pasó. Listo, vamos a continuar entonces con la parte de aquí abajo, ya chicos. A ver, siguiente, dice, Alice objected, but it wouldn't look nice. Mm, Objected. What does objected mean, guys? To object. To object. What does object mean, guys? In this case, to object. What do you think it means? To object. En este caso es objetar. ¿Ok? Alicia objetó. But it wouldn't look nice. Pero no se vería agradable, ¿no? O no se vería bonito. Humpty Dumpty closed his eyes and said, wait until you try. Humpty Dumpty cerró sus ojos y dijo, espera hasta que lo intentes, ¿no? Wait until you try. Try, intentar. Ok. Ahora, vamos a a este último párrafo. Alice waited but got no response. ¿No? Alice waited but got no response. Alicia esperó, waited, but got no response. Ok, got or get no response. Todo esto junto lo vamos a escribir. Get no response. What do you think it means? Mons, okay, don't worry, don't worry. Pues quizá pasó algo y no pudiste leer, no hay ningún problema. Get no response. What do you think, guys? It means get no response.
Okay, get no response. What do you think it means? Yeah, don't worry, Mons. I get it. I got it. It's not your fault. Get no response. What does it mean, guys? A ver, ¿qué significa esta palabra? Get no response. Okay, no obtener. No obtener respuesta, ¿no? O no recibir respuesta también. Ujú, no conseguir respuesta también podría ser. Listo. Alice waited but got no response. She said, "Goodbye." Alice once more and quietly walked away. Okay. Once more. Una vez más. Once more. Alice waited once more and quietly walked away. Walked away. Walk away. What do you think walk away mean, guys? What do you think walk away means? Walk away. What does it mean, guys? I have to walk away. Ay, tengo que ponerlo esto en... a ver, vamos a poner esto de otro color. Remember, this is a phrasal verb. Esto es un verbo frasal, ¿no? Phrasal verb. Walk away. Again, ok. Once more, otra vez. Once more también podría ser. Siguió su camino, ok. Alejarse, ¿no? O sea, a walk away es alejarse. O avanzar también podría ser, ¿no? Seguir caminando también. Seguir caminando. Walk away. Ok. Now, as she left, ok, left. Este es el pasado de qué verbo, chicos. Left. A ver, left. Left puede ser izquierda, pero en este caso no. No estamos hablando de izquierda. ¿Cuál es el pasado? Este es el pasado de qué verbo. Left. Este está en simple past. ¿Cuál es el simple present? A ver. Simple present. Left. Simple past. Simple present. Ahí está, ya les di una ayuda. Yes, that's right, George. Leave. Recuerden, leave significa irse, ¿no? Irse o salir también. Muy bien. As she left, mientras ella se iba, she muttered. She muttered. Ok, muttered. Ella murmuró. Murmuró o dijo algo en voz baja, ¿no? Murmurar. Muttered. Of all the unpleasant people I ever met. She never finished the sentence because a loud crash shook the forest. Of all the unpleasant people, unpleasant. Okay, what does unpleasant mean? Okay, unpleasant. Okay. Vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Unpleasant. Pleasant. Ok, pleasant, o sea, solito, pleasant sería agradable. Puedes decir, ¿no? This is a very pleasant place. This is a very pleasant house. This is a very pleasant country. Es un lugar muy agradable, ¿no? Es una casa muy agradable, es un país muy agradable. Ahora, si yo le pongo aquí el an al principio, es algo negativo, ¿no? O algo opuesto. Ok. Entonces, ¿qué cree que significaría unpleasant? Julie, welcome. Nice to have you here. Unpleasant. ¿Qué sería entonces? No tanto mal educado, sino sería desagradable. ¿Ok? Pleasant, agradable. Unpleasant, desagradable.
Of all the unpleasant people I ever met. De todas las personas desagradables que yo he conocido, ¿ok? O que yo he encontrado. Y no termina la oración, dice, no, she never finished the sentence. No terminó su oración because a loud crash shook the forest. A loud crash. Now, what does it mean? Okay, crash. Crash, normalmente viene del sonido, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un choque, ¿no? Crash. Crash es un estruendo, crash. Y loud, pues, es elevado o alto, ¿no? O un fuerte estruendo, podríamos ponerlo aquí. Un fuerte estruendo. Un fuerte estruendo, un fuerte sonido. Claro, Milchi, puede ser. Michi, ¿no? Ok. Ajá, exacto. A loud crash shook the forest. What does shook mean, guys? Shook. Okay, in this case, shook is a simple past of shake. Shook comes from shake. Okay, shook, shake, simple present. And shook, simple past. A loud crash shook the forest, ¿no? En este caso, shake significa sacudir. Shook the forest, ¿no? Sacudió. Y un largo estruendo, un largo sonido, un fuerte sonido, sacudió, ¿ok? The forest, el bosque. Exactly, el bosque. Okay, so let's read this part again, okay? One more time. Humpty Dumpty closed his eyes and said, "Wait until you try." Alice waited but got no response. She said, "Goodbye," once more and quietly walked away. As she left, she muttered, "Of all the unpleasant people I ever met." She never finished the sentence because a loud crash shook the forest. A loud crash shook the forest. Ok, en otras palabras, Humpty Dumpty se había caído de donde se encontraba, ¿no? Ok, a eso se debía el sonido. Ok, como siempre pasa, ¿no? Ok, very good. Very good. So, guys, if you want to read, please send your sentence, your request here, please. Si desean leer, pueden mandar su solicitud en estos momentos, ¿ya? Aquí en la parte de abajo. Pueden mandar su solicitud. That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained, ¿no? Recuérdense esta palabra, complained. A ver, si alguien desea leer, puede mandar su solicitud. Y aquí también tenemos objected, objected. Miren, aquí sí añadimos una sílaba extra, objected. Pero aquí no, complained, complained, two syllables. Objected, aquí sí aumentamos una sílaba más. Objected, objected, ¿no? Objetar. Okay, great. Anyone else that wants to read? A ver, voy a leerlo, ¿ya? Síganme con la lectura y si alguien desea leer, mande su solicitud. That's precisely the problem. Humpty Dumpty complained. Everyone has the same face, two eyes, a nose in the middle, a mouth below. It's always the same. If your eyes were on the same side of your nose, or your mouth was on the top, it would be more interesting. Alice objected, but it wouldn't look nice. Humpty Dumpty closed his eyes and said, "Wait until you try." Alice waited but got no response. She said, "Goodbye," once more and quietly walked away. As she left, she muttered,
Of all the unpleasant people I ever met. She never finished the sentence because a loud crash shook the forest. ¿Ok? Entonces con eso estamos terminando, chicos, el capítulo número 6. ¿Ya? En la siguiente parte vamos a continuar analizando el capítulo número 7. Recuerden de que las clases que tenemos son lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana en el horario de Perú. ¿Ya? En el horario de Perú. Ahorita es 1:30 aquí en Perú. Más o menos para que saquen el cálculo, ¿no? Hemos empezado hace unas 2 horas. Más o menos 2 horas y media. Ya, así que espero que le saquen provecho bastante a esta clase, a esta transmisión y puedan sacarle bastante provecho también. Nuevamente, si desean adquirir el audiolibro más el PDF, este PDF, más los 200 verbos que están aquí atrás, ok, con todo el significado, vayan al link de mi perfil, segunda opción. ¿Ya? Así que espero que puedan seguir aprendiendo mucho y ya nos estamos viendo la próxima clase, ¿ok? Con el capítulo número 7. Have a nice day.